Hola, buenas tardes a todos. Bueno, bienvenidos una tarde más a uno de vuestros webinars. Agradeceros a todos los asistentes por la participación y el estar hoy aquí con nosotros, conmigo en este caso que me presento. Soy Irene Gómez, ya si habéis estado en anteriores webinars, pues me conocéis. Soy pues parte técnica en PRL del equipo de Metacontratas. También un poquito ahora pues pertenezco a ese departamento comercial y bueno, hoy agradecer la asistencia a Leandro, en este caso, de estar aquí y compartir pues, este ratito de charla con nosotros. Gracias, Leandro. Vamos Encantado de... dando pues, vamos dando un minutito para que se vayan conectando pues, más participantes. Como siempre, nada, sabéis que aquellos que se han inscrito y no han podido asistir, les llega la grabación. También tendréis aquellos asistentes, pues la grabación, ¿vale? Pues en todo momento pues la podéis consultar. Mañana os llega sobre esta hora al correo de inscripción. Y nada, bueno, hoy vamos a hablar pues sobre cómo controlar e ir más allá del requisito legal de la certificación, ¿no? De ISO 45001. Y Leandro, un poquito para que no te conozca, coméntanos, pues, digamos, cuál es tu trayectoria profesional y, bueno, qué te ha traído hasta aquí a hablar con nosotros y trasladar nuestro conocimiento. Bueno, pues muchas gracias en primer lugar a Metacontratas por contar conmigo para este webinar. Buenas tardes y buenos días para los asistentes, que creo que hay gente que se conecta desde América Latina también. Y bueno, mi recorrido profesional es un poco raro porque soy una mente inquieta, ¿no? Y ando siempre buscando nuevos desafíos y nuevas oportunidades de crecimiento, ¿no? Yo soy ingeniero técnico industrial, técnico superior de prevención y auditor jefe de sistemas de gestión de calidad, medio ambiente, seguridad y salud en el trabajo y marca 12 de productos de construcción. Yo empecé a trabajar en construcción precisamente como encargado de obra y jefe de obra. Estuve por ahí un par de años y aprendí bastante, pero no terminaba de encajar ahí. Y luego salté al campo de la evaluación de la conformidad. Ahí hice en primer lugar control técnico de edificación, luego durante un periodo hice inspección reglamentaria de instalaciones y equipos y desde 2008 aproximadamente aterricé en el campo de la certificación de sistemas de gestión. Me cualifico como auditor y he sido delegado responsable para Canarias de entidades de certificación nacionales e internacionales. Y bueno, casi todo en mi recorrido profesional ha sido por cuenta ajena. Y en este último año, con la crisis de los 50, que no se iba a hacer sola, pues me lancé a ser autónomo, ¿no? He tenido en los últimos años algún desajuste entre mi visión del trabajo, mi visión de las personas y mi visión del negocio y la de las empresas en las que trabajaba en ese momento. Me sentía a veces un poco limitado. Yo soy un firme convencido de la mejora continua y me la aplico en primer lugar a mí. Y desde marzo de este año pues me lancé 100% como autónomo. Antes lo compatibilicé durante un tiempo y ahora trabajo bajo mi marca personal que es PDCA Focus y me dedico fundamentalmente a hacer auditorías para entidades de certificación como colaborador externo y también me dedico a la consultoría y a la formación. La consultoría de sistemas de gestión como tal no me atrae demasiado, luego hablaré un poquito de lo que pasa con el mundo de la certificación, pero sí que me interesa la consultoría de empresas que quieran mejorar sus procesos o mejorar su gestión preventiva. Y luego me gusta mucho la formación, ¿no? Ese es un poco mi proyecto personal y por ahí vamos caminando y agradecido a Metacontratas por esta oportunidad de, bueno, de presentar un poco cómo veo yo algunos de los requisitos de la norma. Gracias a ti, Leandro. Una trayectoria pues extensa, intensa creo también, nos ha sabido transmitir. Y bueno, yo invitaros a todos aquellos pues que accedáis pues a su página para conocer un poquito más de él, ese PDCA Focus, auditoría con marca. Y bueno, si nos quieres contar un poquito, o ya yo creo que a lo mejor lo enlazas ahí con el comienzo y la presentación, que ahí es donde vamos a ver, digamos, un poquito tu enfoque. Perfecto, perfecto. Sí, lo enganchamos porque un poco por ahí van los tiros, ¿no? Yo, digamos que mi idea es, perdón, mi idea es
aportar valor. Mi idea es que los sistemas de gestión ayuden a las organizaciones, que los sistemas de gestión aporten valor. Mi visión personal como auditor es que mi paso por una empresa cuando audito pues tiene que dejar algún tipo de resultado. No puedo, como pongo en mi web, aunque quede un poco feo autocitarse, no puedo ir a una empresa a que me inviten a comer o a que me inviten a café, sino que tengo que ir y que de mi trabajo quede algo ahí, ¿no? Ese es un poco mi objetivo, ¿no? Y esa es mi visión. Yo soy, como les decía, un convencido de la mejora continua, tanto aplicado a personas como a organizaciones. Yo en lo personal intento ser mejor profesional cada día y más completo. Y estoy siempre estudiando algo y además algo diferente, algo nuevo. Y en las organizaciones, pues un poco lo mismo, ¿no? Entonces, bueno, hoy vamos a hablar de cómo se pueden gestionar los requisitos legales en un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Realmente hablaremos de requisitos legales y otros requisitos dentro de un sistema tipo ISO 45001, ¿no? Antes que nada, por contextualizar un poco mi ponencia de esta tarde, indicar primero que hablo a título individual y como profesional independiente. Digamos que hay entidades de certificación que pueden tener criterios distintos con respecto a esto. Mi idea no es limitar mi exposición a lo que necesitamos para obtener un certificado, sino cómo podemos gestionar esto de modo que sea útil, ¿no? Y que realmente nos aporte valor y nos ayude, ¿no? Luego también, a lo largo de la presentación, haré muchas generalizaciones basadas en mis 14 años de experiencia como auditor y evidentemente hay organizaciones que hacen las cosas mejor o peor, ¿no? Cualquier generalización es injusta y en ese sentido, pues bueno, entiendan mis afirmaciones en ese contexto, ¿no? Y luego, por último, un descargo más para los compañeros que se conectan desde América Latina, en el sentido de que, hablando de gestión de requisitos, pues haré mención a requisitos legales y he utilizado el marco normativo español, ¿no? Habrá preferencias legislativas equivalentes en América Latina. Yo trataré de explicar un poquito por encima qué es cada requisito, pero bueno, al final de lo que se trata aquí es de cómo gestionarlo y no del requisito en sí, ¿no? Cada cual que lo traduzca después a su marco normativo, ¿no? Por último, bueno, indicar que hay un chat abierto, cualquiera que quiera ir haciendo alguna pregunta, yo igual no me entero, pero Irene me avisa y si quieren las voy contestando sobre la marcha, salvo que se acumulen muchas, que entonces lo dejaríamos un poco para el final. Y nada más, arrancamos ya con la presentación en sí. Y bueno, lo primero, como les decía, yo soy un firme convencido de la mejora continua y de los sistemas de gestión. En ese sentido, creo que ISO 45001 es una norma muy valiosa que aporta herramientas muy útiles para las organizaciones, ¿no? Yo, como el anuncio este de las pizzas que tuvimos en España, estoy in love con los sistemas de gestión. Creo que realmente son útiles, creo que realmente aportan valor y la prueba está en que muchísimas organizaciones lo implementan y no solo aquellas que lo necesitan por un requisito legal o un interés comercial, ¿no? Sino porque realmente son normas que recogen el conocimiento y las mejores prácticas a nivel mundial. Son normas que parten de ideas muy sencillas y de conceptos muy básicos y que además son flexibles para que cualquier organización las pueda implementar a su gusto. Por poderosa que sea, evidentemente si una organización o un profesional no sabe, no quiere o no puede utilizarla, pues va a ser totalmente inútil, ¿no? Y en ese sentido, y es un poco lo que les decía al principio, muchas veces como auditor me encuentro organizaciones que no aprovechan los requisitos de la norma en su máximo potencial, no le sacan el máximo partido que pueden, sino que van, como el que dice, al cumplimiento mínimo, ¿no? Muchas veces también arrastrado por una cierta tendencia del proceso de certificación, ¿no? Yo invito a todo el mundo a leer la norma en su contexto, empezando por la introducción y entender qué busca la norma, ¿no? La norma busca mucho más que obtener un certificado y el fin último no es obtener un certificado y por tanto lo que tenemos que hacer es aprovechar las cláusulas, los requisitos eh, tal y como plantea la norma. Recuerden, y este es mi lema que me acompaña siempre, que cada vez que desaprovechamos un requisito de norma muere un gatito, ¿no? Mi idea hoy es darle algunas pautas para intentar aprovechar mejor los requisitos de las cláusulas de la norma relativas a la gestión de requisitos,
No voy a inventar nada nuevo, simplemente les daré algunos tips o algunas pautas que entiendo que les pueden ayudar y espero que les sirva de algo los comentarios que hagan, ¿no? Bueno, vamos a empezar en primer lugar hablando de lo que establece ISO 45001, ¿no? Bueno, la presentación es un poco densa y en esta primera parte, sobre todo, recojo cláusulas de la norma. La presentación se las hará llegar Metacontratas directamente y de todas formas la pueden mirar después con calma o grabado sin problema. Como les decía, empecemos por la introducción, empecemos por lo que persigue la norma. Y bueno, el ISO 45001 es un marco de referencia para gestionar riesgos y oportunidades. Los resultados previstos son prevenir lesiones y deterioro y la implementación de un sistema de gestión puede ayudar a cumplir los requisitos legales y otros requisitos. Los factores de éxito, pues entre otros está el cumplimiento de los requisitos legales. Digamos que el sistema de gestión será eficaz si realmente nos ayuda en el control, identificación y cumplimiento de los requisitos que nos aplican, ¿no? Tenemos que entender que la seguridad y salud en el trabajo está rodeada de un montón de regulaciones y en ese sentido debemos proveernos de herramientas eficaces para identificar y controlar e implementar e integrar en nuestros procesos esos requisitos aplicables. Como les decía, uno de los resultados previstos es el cumplimiento de los requisitos y los requisitos legales, pues son los requisitos que una organización tiene que cumplir y otros requisitos que una organización tiene que cumplir o elige cumplir. Esto de elige cumplir es porque a veces suscribimos determinados acuerdos o compromisos o contratos con clientes de los que se derivan requisitos adicionales para el sistema, ¿no? Estos también hay que identificarlos e incorporarlos en nuestros procesos. Requisito, pues una necesidad o expectativa establecida, generalmente implícita u obligatoria, ¿no? Muchas veces estos requisitos vienen de las partes interesadas. De hecho, el regulador, en el ámbito de la seguridad y salud, el regulador es una parte interesada crítica y tenemos que satisfacer su necesidad y expectativa, que es el cumplimiento de los normativos, de los requisitos legislativos que nos aplican. De nuevo, pues, dentro de la comprensión de las necesidades y expectativas, dentro del capítulo del análisis de contexto, tenemos que identificar dentro de las partes interesadas cuáles de las necesidades y expectativas de partes interesadas son o podrían convertirse en requisitos legales o en otros requisitos para el sistema. La política del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo incluye un compromiso de cumplimiento de requisitos. Dentro de las acciones para abordar riesgos y oportunidades, uno de los riesgos típicos es el incumplimiento legal. De algún modo tenemos que tener presentes las posibles consecuencias que se derivan de un incumplimiento legal o de un incumplimiento normativo. Y ojo, porque ahí podemos tener accidentes, obviamente, pero también podemos tener sanciones, expedientes administrativos, etcétera, etcétera. Aterrizando ya en materia. 613. Determinación de los requisitos legales. Bueno, pues de algún modo tenemos que determinar y tener acceso a requisitos legales. Ahora hablaremos de cómo tener acceso. Determinar cómo esos requisitos legales aplican a la organización y tener en cuenta esos requisitos legales y otros requisitos al mantener, implementar, establecer, etcétera, nuestro sistema de gestión de seguridad y salud. Es decir, esos requisitos que extraemos de los requisitos legales, luego hablaremos un poco de este diagrama de flujo, deben integrarse en nuestro sistema de gestión. También importante en cuanto a la determinación de los requisitos legales, que la norma establece que debe asegurarse que se actualiza para reflejar cualquier cambio, ¿no? En ese sentido, pues hay que hacer una vigilancia periódica. Y si tienen la suerte, entre comillas, de vivir en un entorno como cualquier comunidad autónoma española, pues tenemos normativa europea, normativa nacional, normativa comunitaria y si nos descuidamos, normativa legal, ¿no? Entonces, el esfuerzo de identificación de requisitos es importante y hay que estar alerta en todo momento. Además, hay que entender que el marco legal que tiene que ver con la seguridad y salud en el trabajo no es solo la normativa específica de prevención, sino que enseguida podemos entrar en normativa de seguridad industrial, normativas relativas a determinados productos, etcétera, ¿no? Entonces, este esfuerzo de mantener esto actualizado es muy importante. En cuanto a evaluación y del desempeño, en la parte de seguimiento y medición, importante que la norma establece que
entre otras cosas, necesita seguimiento y medición el grado en que se cumplen los requisitos legales y otros requisitos. Es decir, de algún modo tendríamos que ser capaces de monitorizar qué tal va este proceso, ¿no? De algún modo esto nos invitaría a establecer indicadores relativos al cumplimiento, por ejemplo. Y luego, en cuanto a la evaluación del cumplimiento, y volvemos a lo que más nos atañe hoy, pues determinar la frecuencia y los métodos para evaluación del cumplimiento, evaluar el cumplimiento, mantener el conocimiento sobre el estado de cumplimiento y conservar información documentada de los resultados de evaluación del cumplimiento. Aquí de algún modo, pues tenemos que mantener vivo esta sistemática de verificación del cumplimiento que pasa en muchos momentos por mantener viva la sistemática del control de las evidencias de cumplimiento, obviamente. Importante también leerse los anexos. Mucha gente se lee las normas solo las preguntas de examen, capítulos 4 a 10. Las normas se leen desde el capítulo 0 hasta los anexos y en los anexos, por ejemplo, establece qué tipo de requisitos nos pueden aplicar, qué tipo de otros requisitos nos pueden aplicar. También nos habla de cómo hacer seguimiento y medición, nos desarrolla un poco más esa idea. Y en cuanto a la evaluación del cumplimiento, importante, nos dice que la frecuencia y momento en el tiempo de evaluaciones del cumplimiento pueden variar dependiendo de la importancia del requisito, las variaciones, etcétera, etcétera, ¿no? Aquí hay que entender que el cumplimiento legal es un proceso muy dinámico, ¿no? Digamos que hoy se publica una norma que entra en vigor mañana y que yo tengo que aplicar mañana mismo, ¿no? Entonces, pues muchas veces me pasa que veo registros muertos, ¿no? Veo registros que sirven para poco y que no obedecen a la realidad de la organización. Yo cada vez que veo que la frecuencia de identificación de requisitos legales es anual, digo, bueno, en enero, digo, bueno, ese requisito de actualización de sustancias cancerígenas que entró en vigor en junio, ¿no lo ves hasta enero? ¿No lo implementas hasta enero? Bueno, realmente eso es poco eficaz y ahí lo que tenemos muchas veces es un doble mundo de unos registros para el sistema o para enseñarle al auditor y nuestro día a día que es mucho más dinámico, ¿no? En ese sentido, yo lo que pretendo hoy es darle un poco pautas para unir esas dos cosas, ¿no? Vamos a hablar un poco de cómo sería el proceso global. Proceso global, aquí he utilizado terminología un poquito particular, pero para intentar entender el proceso, ¿no? En primer lugar, tenemos la referencia legislativa, que es eso que se publica en el BOE, que es la ley no sé qué, o el Real Decreto no sé qué, o la orden ministerial no sé qué. Eso es un documento extenso que incluye un montón de artículos y en algunos de esos artículos se establecen obligaciones. Obligaciones para el empresario, obligaciones para el titular de una instalación, que son del tipo el empresario realizará no sé qué o el titular de la instalación realizará no sé qué y que son más o menos genéricos, ¿no? Esas obligaciones se acercan a los requisitos, pero el requisito realmente es la aplicación concreta de esa obligación en nuestro sistema. A veces una obligación puede establecer, por ejemplo, la obligatoriedad de una inspección periódica en una instalación de protección contra incendios, luego iremos a ella, y nos dice que se hará cada 2 o cada 3 o cada 5 años. Bueno, pues en nuestra organización, ¿cuándo se hace? Cada 2. Pues ese es nuestro requisito. No es que se hará cada 2, cada 3 o cada 5, sino en nuestra organización se hará cada 2. Entonces, nosotros vamos a filtrar después esa obligación y la vamos a traducir en algo concreto para nuestra empresa. Y ese requisito ya lo vamos a integrar en el sistema de gestión a través del proceso correspondiente. Recopilaremos evidencias de cumplimiento y de algún modo repetiremos después este proceso en función de su periodicidad. Perdón, un segundito. Vale. Bien, punto 1 de ese proceso, recopilación de referencias legislativas. ¿Cómo hacemos esto? Bueno, pues esto lo puede hacer cada cual como quiera o como pueda, ¿no? Mi recomendación es siempre que puedan recurrir a un servicio especializado de consultoría de identificación de requisitos, ¿no? En España tenemos varios, también hay entidades de certificación que ofrecen servicios de este tipo, etc. Es una empresa especializada que va a hacer ese rastreo de normativa y a la que podemos indicar a qué nos dedicamos, qué equipos tenemos, instalaciones, etcétera, y nos harán un poco el proceso de cribado de esto, ¿no? Yo no tengo ninguna preferida, cada cual que use la que quiera o la que mejor le venga en precio.
De las que he visto, me gusta, no tengo comisión con ellos, tengo que hablarlo, pero me gusta Wordlex porque creo que hacen un buen trabajo en cuanto a masticarlo y luego es una herramienta muy funcional en la que registramos cumplimiento o no, subimos evidencias, tenemos gráficos, etcétera, me gusta. Pero aquí muchas veces nos topamos con, es que esto hay que pagarlo, ¿no? Muchas veces los responsables de sistemas nos tenemos que pelear con el jefe para pedirle dinero para mejores EPIs o para determinadas cosas y pedirle dinero para estos servicios se puede hacer duro, ¿no? Bueno, el que pueda que lo haga, al final sale a cuenta porque el tiempo que tiene que invertir un responsable en hacer este esfuerzo es importante y eso también es dinero, pero el que no nos queda estas otras herramientas, ¿no? La consulta directa a boletines oficiales, BOE, etcétera. Luego también muchos de estos boletines o servicios de información legislativa tienen servicios de notificación o de suscripción. Y luego también nos llega muchas veces información de requisitos a través de asesorías, proveedores, los propios clientes, asociaciones sectoriales. Bueno, ahí lo que es importante es que toda la organización, cada vez que identifique un posible origen de requisito, lo traslade al sistema, ¿no? Ahí, por ejemplo, es muy importante cada vez que se firma un contrato con un cliente, pues ver si ese contrato incluye un clausulado específico a nivel de gestión de seguridad y salud del trabajo, que puede ir desde el uso de una plataforma de coordinación de actividades empresariales específicas, a requisitos de formación específicos, a requisitos de uniformidad o de identificación. Bueno, pueden derivar diversos requisitos de los contratos, ¿no? Entonces, en ese sentido, es una información a analizar. Yo, por ejemplo, en España, y lamento para los compañeros que asistan desde América Latina no tener el equivalente, pero bueno, en España, por ejemplo, tenemos en el BOE recopilaciones normativas muy interesantes, ¿vale? Yo les invito a acudir, en vez de a cada BOE por separado, para un primer cribado, pueden ir a los códigos electrónicos, ¿vale? Los códigos electrónicos son familias normativas en las que se recopila, pues eso, todos los decretos, legislación, etcétera, por grupos, ¿no? Desde el punto de vista de la seguridad y salud en el trabajo, nos interesa la legislación social, en la que tenemos el Código de Prevención de Riesgos Laborales y también el Código Laboral y de Seguridad Social. Y luego, por ejemplo, dentro del Código de Industria y Energía tenemos toda la normativa de seguridad industrial, que como saben, se solapa mucho con prevención, ¿no? El objetivo básico de la Ley 2192, que es en España la Ley de Industria, pues es proteger a las personas y al medio ambiente. Entonces, la seguridad industrial va a topar siempre con la seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Entonces, esta es una normativa que también tenemos que tener monitorizada, ¿no? Aquí hay una recopilación de estas referencias legislativas actualizadas con todas las modificaciones. Esto es un PDF interminable de 700 a 800 páginas en el que está todo y en el que podemos ir haciendo búsquedas de lo que nos aplica o no nos aplica, ¿no? Además, les invito a suscribirse al sistema de notificaciones del BOE, ¿vale? Nos podemos suscribir por alertas y de algún modo nos podemos suscribir a estas recopilaciones normativas, ¿no? Entonces, de algún modo nos ponemos en una alerta de actualización de código electrónico y nos llegará cualquier notificación, ¿no? Yo, por ejemplo, esta es mi suscripción y estoy suscrito a estos códigos electrónicos, legislación y temáticas. Entonces yo tengo todo esto aplicado y entonces a mí pues me llegan, pues bueno, hoy 28 me llegaron 3 correos con alertas temáticas en los campos en los que estoy suscrito, ¿no? De algún modo aquí cualquier actualización normativa nos va a saltar. Esto es, pues bueno, mucha información, luego hay que procesarla, ahora veremos cómo procesarla, ¿no? Luego hay páginas especializadas. Esto, por ejemplo, es el Instituto Nacional de Seguridad y Salud del Trabajo, que tiene también recopilaciones. También tenemos recopilaciones autonómicas. Podemos tener recopilaciones de todo tipo, ¿no? ¿Cómo procesamos nosotros esto? Pues de algún modo tenemos que analizar el documento normativo, ver el objeto o el alcance, ver las características específicas en función de empleados, actividades, etcétera, e identificar la fecha de entrada en vigor o la fecha de entrada en vigor de cada aspecto si fuera el caso. A veces tenemos requisitos normativos, referencias normativas que tienen entradas en vigor graduales para cada obligación legal. Pues eso también podemos analizarlo, ¿no?
De la referencia normativa, que es como les decía, la publicación en el BOE, debemos extraer las obligaciones, ¿vale? La obligación es esa parte del articulado en el que dice el empresario deberá o el titular de la instalación deberá. Y de algún modo ahí es donde nos tenemos que ir acercando, ¿no? ¿Cómo hacemos esto? Pues identificar ese articulado con obligaciones o responsabilidades expresas del empresario o el titular de la instalación, identificar requisitos aplicables a agentes concretos que puedan requerirse como subcontratistas. Por ejemplo, podemos tener un requisito que establezca la obligatoriedad de realizar una inspección periódica y en la misma obligación se establece que debe ser realizado por un organismo de control. Bueno, pues ahí tenemos identificado que nosotros, empresas, debemos apoyarnos en este proveedor externo, ¿no? E incluso a veces tenemos información sobre la competencia o la normativa que debe cumplir ese agente externo colaborador. Y eso es muy importante porque a veces acabamos subcontratando determinadas funciones a empresas que no están habilitadas o capacitadas para ello. Y eso puede ser fuente de no conformidad en el proceso de auditoría, ¿vale? Muy importante entender esto, ¿no? Dependiendo de, por ejemplo, una instalación de baja tensión en España, pues determinados requisitos se puede hacer por un instalador habilitado en categoría básica, pero otros requisitos los debe hacer un instalador habilitado en categoría especialista con una determinada especialidad. Por tanto, tenemos que monitorizar eso y ponerlo en el radar para asegurar el cumplimiento legal, ¿no? Luego va a venir un auditor mala persona, como soy yo, y nos va a pedir la habilitación o la capacitación concreta de la persona o de la empresa, ¿no? Y en ese momento pueden surgir problemas, ¿no? También importante extraer cualquier dato de la obligación que sirva para cribar la aplicabilidad específica, ¿no? Potencias, nivel de riesgo intrínseco, usos, número de empleados, etcétera, que es lo que luego nos va a permitir aterrizar la obligación legal recogida en el articulado en el requisito para nuestra organización, ¿vale? Tengan presente que la obligación es genérica para cualquier empresa y el requisito, realmente el requisito en el sistema, el requisito para nuestra organización, debemos aterrizarlo, debemos hacer ese cribado, ¿no? Este sería un poco el trabajo que hay que hacer, ¿no? También importante, por ejemplo, si hay una normativa que potencialmente nos podría aplicar, pero por un determinado límite o por un determinado requisito no es así, pues debemos identificar ese requisito, de modo que si viene un auditor mala persona como yo y nos pregunta por ese requisito, pues podamos tener justificada la exención, ¿vale? Por ejemplo, en España es típico el transporte de mercancías peligrosas para empresas que no se dedican al transporte ni a la comercialización, sino que se dedican a otra actividad y que hacen un transporte para su propia actividad. Bueno, pues ahí hay unos límites hasta los cuales no se aplica ADR, ¿vale? Bueno, pues eso hay que identificarlo. Y también debemos identificar la posible periodicidad de las exenciones, ¿no? Este trabajo de la referencia legislativa a las obligaciones y posteriormente al requisito es un trabajo bastante arduo, ¿no? Entonces, como ven, todos los días aparece normativa y de cuando en cuando debemos sentarnos y masticar esa normativa, ¿no? Entonces, esto, acudiendo a la matriz de Eisenhower de urgente e importante, pues esto sería un trabajo, en principio, muy importante y habitualmente no urgente, ¿vale? Salvo que nos pille el toro porque vayamos muy despistados, ¿no? Entonces, si es importante y es no urgente, lo que debemos hacer es planificarlo, ¿vale? Yo soy un poquito friki de la planificación y de la productividad y me gusta mucho el método GTD y en ese sentido, pues por ejemplo, con ClickUp o un Trello o la herramienta que les dé la gana, pues cada alerta en el mail de una nueva publicación la podemos meter en el buzón de entrada y luego cuando tenemos ese ratito más o menos tranquilo una vez al mes o los viernes, un par de horitas o yo qué sé qué, nos ponemos a masticarlo y tenemos requisitos en proceso y luego cuando lo terminemos y ya lo tengamos integrado como requisito, pues lo pasamos a revisión terminada, que eso queda muy bonito porque esta lista va creciendo y nos da satisfacción, ¿no? Pero bueno, esto sería un esquema muy sencillo y lo bueno es eso, desde el mail meterlo en buzón de entrada y ya lo vamos trabajando, ¿no? Yo uso mucho ClickUp, me gusta, pero hay 1000 iguales
y tenemos plugin para el correo para enchufarlo directamente en buzón de entrada y ya lo vamos procesando, ¿no? Muy bien, y ahora que lo hemos masticado, pues la aplicación de los requisitos en la organización, ¿vale? Esto ya es la integración en nuestro sistema y este sería el siguiente paso, ¿no? Como les decía, desde la obligación debemos aterrizarlo en nuestra organización, cruzamos la información específica de la organización con las obligaciones extraídas de la norma y esos umbrales, pues niveles de potencia, nivel de riesgo intrínseco alto, nivel de riesgo intrínseco de fuego, cantidades almacenadas de productos químicos peligrosos. Como saben, en la normativa, sobre todo en seguridad industrial, nos encontramos muchos umbrales, ¿no? Y si vamos a prevención de riesgos laborales, tenemos lo mismo, ¿no? Nos vamos al Real Decreto 286, que en España es el Real Decreto para la protección de los trabajadores frente a la exposición al ruido, y ahí tenemos determinadas medidas como la evaluación o como la vigilancia de la salud, que dependen del nivel de exposición que tengamos, ¿no? Pues debemos aterrizar la obligación legal, debemos aterrizar el articulado del Real Decreto en nuestra organización y definir con qué periodicidad se debe hacer esa evaluación o esa prueba audiométrica en el reconocimiento médico, ¿no? Registraremos los datos específicos de la organización que se relacionan con esos niveles y nos aparecerán acciones concretas y periodicidades. También podremos masticar eso un poco más y definir responsables, procesos, etcétera, ¿no? Aquí tenemos un poco más información y ahora esto lo podemos ver de forma más práctica, ¿no? Pero bueno, este registro lo podemos hacer tan extenso y tan detallado como queramos. De algún modo, la idea es que sea un registro útil, que nos resulte familiar y que esté integrado en nuestro sistema de gestión. Ese sería un poco el camino, ¿no? Por ejemplo, para cada requisito podemos establecer instalaciones, personas, equipos, productos o actividades que estén afectadas, ¿no? También el proceso relacionado con ese requisito. También podemos, de algún modo, si queremos, ver de qué parte interesada proviene ese requisito, que puede ser el regulador, pero puede ser un cliente o puede ser una asociación sectorial o, bueno, cualquier parte interesada, ¿no? Esto, por ejemplo, nos permitiría, si quisiéramos, cuando luego llegamos a la revisión por la dirección y tenemos que evaluar la retroalimentación de las partes interesadas pertinentes, pues podríamos relacionarlo con esto. Esta sería una buena herramienta de análisis porque podríamos medir en qué grado estamos dando respuesta a las necesidades o los requisitos derivados de las necesidades y expectativas de las partes interesadas pertinentes, ¿no? También podemos identificar el responsable de asegurar el cumplimiento. Dentro de una organización pues hay un organigrama y puede haber distintas personas que deben acometer cada uno de estos requisitos. También en este registro podemos identificar en quién nos debemos apoyar. A lo mejor nos debemos apoyar en el servicio de prevención ajeno, a lo mejor nos debemos apoyar en una empresa instaladora o mantenedora, en un organismo de control, en un laboratorio. Bueno, puede haber alguna gente y eso es importante saberlo porque de algún modo cuando tengamos que asegurar ese requisito, pues tenemos que saber con quién tenemos que contar, ¿no? Luego también podríamos para cada requisito establecer un nivel de riesgo, de algún modo establecer una criticidad. Evidentemente, cuando hablamos de un sistema de gestión de seguridad y salud, pues todo lo que incida de manera directa en la seguridad de los trabajadores es un nivel de riesgo alto, pero puede haber determinados requisitos documentales que a lo mejor podamos considerar que tiene un menor nivel de riesgo, ¿no? O bien por nuestro grado de madurez o de control sobre ese requisito, pues también podemos establecer niveles de riesgo o por sensibilidad de partes interesadas o por reputación o bueno, por lo que queramos, ¿no? Pero de algún modo nos sirve también si hay muchos requisitos que abordar para de algún modo priorizar o jerarquizar el abordaje de estos requisitos, ¿no? Y luego, por supuesto, la periodicidad, ¿no? Bueno, ¿cómo atacamos esto? Bueno, no les voy a descubrir ahora la fórmula de la Coca-Cola, ni la pólvora, ni nada por el estilo. Son ideas muy sencillas, pero bueno, plantearles un enfoque más o menos práctico de cómo abordar esto, ¿no? Como les digo, muchas veces auditando me encuentro
me encuentro registros muertos, ¿no? Me encuentro cosas que realmente no obedecen a lo que la organización está haciendo con sus requisitos, sino que obedecen eh, que obedecen a cómo, digamos, a lo que entendemos que el auditor espera de nosotros, ¿no? Mi idea es que no no deben existir dos mundos paralelos, no podemos tener un día a día en el que somos dinámicos y en el que trabajamos muy bien los requisitos y luego un registro que decimos que actualizamos una vez al año y en el que a veces nos encontramos cosas como esta, ¿no? Referencia legislativa, ¿se cumple? Sí, 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 vale. Esto no es una identificación de requisitos y esto no sirve para nada y esto revisado una vez al año es un cadáver, ¿no? Es un zombie. Entonces, bueno, realmente yo creo que esto se puede abordar mejor. La tecnología nos puede ayudar mucho. En las organizaciones tenemos un montón de herramientas, CRM, RP y Trello y ClickUp y de todo, y SharePoint y mil herramientas. Y muchas veces en los sistemas de gestión acabamos tirando de cosas bastante muertas, ¿no? Yo de entrada cuando veo un registro de este tipo, este era un Excel, ¿vale? Pero a veces me he encontrado esto en Word directamente, ¿no? Y es como, ¿tú qué haces con esto, no? Porque luego, por ejemplo, a la hora de medir nuestro grado de control, nuestro grado de cumplimiento, ¿cómo lo hacemos? Imprimimos el Word y nos ponemos a puntear y contar allí con los dedos o cómo se hace, ¿no? De algún modo, una herramienta muerta no nos ayuda ni en la gestión ni en el análisis del proceso, ¿no? ¿Qué tenemos que tener claro? Bueno, pues que al final tenemos que desarrollar actividades concretas que nos permitan asegurar el cumplimiento. Muchas de esas actividades son periódicas. Estas actividades tienen una fecha prevista, un responsable, a veces hay que recurrir a un colaborador externo. Aparte tenemos que documentar y asegurar el cumplimiento de esos requisitos, por lo que de algún modo esto debe ser trazable. Y luego si nos vamos al 9.1, esto tiene que ser objeto de seguimiento y medición. Entonces, de algún modo, tendríamos que ser capaces de extraer información o análisis de cómo está funcionando esto, ¿no? Entonces, de nuevo, aquí yo les invitaría a utilizar herramientas que les ayuden a esto, ¿no? Yo les traigo dos mini propuestas hechas deprisa y corriendo como posible opción. Una es sobre un Airtable, que sería lo mismo que un Trello o que un Notion o que un ClickUp, y que puede ser una herramienta interesante para asignar responsabilidades, periodicidades, avisos, etcétera. Además podemos integrar documentos y podemos sacar gráficas, etcétera. Y para el que no quiera meterse en ese camino, que yo les invito porque ayudan mucho, pues podemos tirar mano de nuestro Excel de toda la vida o de un Google Sheet, ¿vale? Cualquiera de estos temas nos serviría, ¿no? Entonces, por empezar por lo más sencillo, esto sería un Excel, ¿vale? Lo hice estos días deprisa y corriendo para montarles alguna propuesta. Si alguien tiene interés en recibir este Excel, que no es que aporte gran cosa, pero si alguien tiene interés en recibir este Excel, pues también desde Metacontrata se los pueden hacer llegar. Y básicamente aquí tendríamos la referencia legal, que es eso que sale el código del BOE, cuándo lo identifico y cuándo entra en vigor, el ámbito, el vector, área, materia de la que se ocupa, la obligación legal, ¿vale? Que es el empresario deberá, las instalaciones requerirán, etcétera, etcétera. Luego esa obligación legal yo la aterrizo como un requisito concreto dentro de mi instalación. Aquí indico qué elemento, equipo, instalación se ve afectado, cuál es el proceso. Siempre que hablemos, por ejemplo, de seguridad industrial, pues el proceso puede ser infraestructura, mantenimiento, etcétera. Cliente o parte interesada. ¿Quién es el responsable? Pues va a ser el responsable de mantenimiento. Si hace falta un proveedor externo, que puede ser una ingeniería, un instalador, y un nivel de riesgo, que aquí utilicé banderitas de colores, ¿vale? Si es un requisito periódico o no, la periodicidad, si se cumple o no el requisito, la evidencia de cumplimiento, aquí iría un archivo, obviamente, perdón, esto puede ser un hipervínculo al PDF con la ley, esto puede ser un hipervínculo al articulado concreto de la ley, esto puede ser un hipervínculo a un documento concreto de evidencia de cumplimiento, etc. Y aquí fecha de última evidencia, fecha de próxima, que va a depender de la periodicidad, obviamente, antelación de gestión, luego esto lo vemos en un Excel y lo ven un poquito más claro, y plazo restante. Y aquí observaciones si fuera el caso, ¿no?
La antelación de gestión, por ejemplo, a mí me sirve si voy a tener que contar con un organismo de control y sé que van fatal de agenda, pues me voy a poner 6 meses antes del vencimiento una alarma para de algún modo actuar y planificar esto, ¿no? Bueno, pues para ese tipo de cosas serviría. Del Excel, con mis amadas tablas dinámicas, podríamos sacar unos gráficos sobre el cumplimiento de requisitos y me lo llevo a la revisión por la elección. Sobre los requisitos por proceso, ¿vale? Bueno, podrían ser posibles alternativas, ¿no? Esto en un Airtable, y ahora lo veremos de todas formas en forma práctica, esto en un Airtable podría ser algo así. Yo lo hice en plan de prisa y corriendo solo en una tabla, pero esto se puede organizar en varias tablas, una con la referencia legislativa, otra con la obligación, etc. Aquí puedo integrar el PDF, aquí puedo seleccionar vector, áreas y tal por campos y luego esto me permite filtrar. Aquí puedo poner procesos igual, requisitos. Cuando pongo el responsable, este tipo de herramientas tipo Airtable, ClickUp, Trello, etcétera, envían correos a ese responsable, con lo que se automatiza esto. El proveedor externo, nivel de riesgo, requisito periódico y la periodicidad, por ejemplo. Este podría ser un planteamiento. Aquí tendríamos también el cumplimiento, la evidencia de cumplimiento, que también sería un PDF que puedo subir aquí, y lo mismo, la última, la próxima, la antelación de gestión, etcétera. Y también en Airtable, y pongo Airtable porque es gratuita, la puede usar cualquiera, y hay opciones similares en otras soluciones. Notion también va muy bien, la que quieran. Y también puedo tener un dashboard, ¿no? Y en ese dashboard, nuevamente, puedo tener ámbitos, puedo tener un nivel de cumplimiento, puedo tener requisitos periódicos, perdón. Ay, me faltaron aquí un par de pestañas, no sé qué ha pasado. Bueno, lo vemos ahora en el dashboard, no se preocupen. A ver, un segundito. Bueno, no veo ninguna pregunta, soy un ponente excepcional, siempre me pasa. Bueno, les pongo aquí, por ejemplo, un Os Excel. animamos, ¿eh? Os animamos por ahí a que hagáis todas las preguntas y vamos a sacarle ahí todo lo que podamos a Leandro. Bueno, aquí tengo un Excel, no sé si se ve muy bien, le voy a meter un poquito de zoom, ¿vale? De todas formas, como les decía, si alguien está interesado en recibirlo, que no es ninguna maravilla, pero si alguien está interesado en recibirlo, pues lo a su disposición a través de Metacontratas, ¿no? Aquí, por ejemplo, tienen, como les decía, ¿no? Pues la referencia legal es el decreto. Eh, por aquí tengo, pues yo qué sé, el 2267, ¿vale? De protección contra incendios en establecimientos industriales. Bueno, pues de algún modo aquí dice que se deberán pasar inspección periódica cada 2, cada 3 o cada 5 años. Pues yo esto cuando lo aterrizo en mi organización, pues tengo que mi establecimiento está clasificado como nivel de riesgo intrínseco alto 7, que es la categoría concreta. Por tanto, se deberá realizar inspección reglamentaria por organismo de control cada 2 años. Esto es lo que yo tengo que integrar en mi proceso de mantenimiento de infraestructura. No el artículo, no la obligación, porque a mi empresa no le aplica cada 2, cada 3 o cada 5, sino que le aplica cada 5. Lo mismo para el ruido, ¿no? Pues en mi organización tendré que repetir la evaluación cada 3. Eh, y el reconocimiento médico, pues tendrá que ser cada 3, ¿no? Pues de algún modo aquí aterrizo esto de forma concreta y tengo que contar con un organismo de control y para esto tengo que contar con el servicio de prevención ajeno, pero la parte de medicina del trabajo, vigilancia de salud. Y aquí tengo la última evidencia y de algún modo, pues esto tenía que gestionarlo con 60 días de antelación y voy 46 días tarde, pues se me pone en rojo y ya sé yo que aquí tengo un pequeño incendio, ¿no? Bueno, pues un Excel y este sistema nos ayuda a eso, ¿no? Si se quieren venir arriba, Excel tiene incluso opciones para enviar correos automáticos en función de valores de celdas, con lo que se nos podrían generar avisos automáticos, por ejemplo, cuando se acercan los vencimientos, ¿no? Y si nos vamos a un Airtable, a ver si soy capaz, perdón, que esto me está dando un poquito de guerra. Si nos vamos a un Airtable, perdón, esto lo deberían estar viendo ya también, pues más de lo mismo, ¿vale? Más de lo mismo. Y aquí tenemos igualmente referencia legal, la obligación. Aquí, por ejemplo, tendría el PDF. Yo clico aquí y tengo acceso directamente al PDF de la referencia normativa. Y aquí tendría, por ejemplo, perdón,
un PDF de una evidencia de cumplimiento. Yo clicaría aquí y se me abre en una ventana emergente la evidencia de cumplimiento, ¿no? Y aquí lo mismo, la antelación, etcétera, ¿vale? Y aquí, por ejemplo, si me voy al dashboard, pues el dashboard de Table que hice deprisa y corriendo, pues se cumple el requisito, el proceso asociado con cada requisito, el ámbito. Y aquí, por ejemplo, me hice una tablita sencilla en la que tengo lo que vence en los próximos 6 meses. Y yo tendría aquí, pues, qué debo abordar en los próximos 6 meses. Esto en 15 días, ya voy mal, y esto en 148 días, todavía lo puedo trabajar, ¿no? Este podría ser un ejemplo de aplicación de esta sistemática con el table, ¿no? Luego, evidentemente, toda esta información, estos gráficos, estas tablas, etcétera, me las puedo llevar a un informe de revisión por la dirección, puedo tener indicadores sobre el nivel de cumplimiento de requisitos legales o qué procesos tienen más requisitos. De algún modo, también podría tener aquí, requisitos por parte interesada y qué se cumple y qué no, y eso me permitiría entrar después en esa retroalimentación de partes interesadas. No sé, digamos que una herramienta dinámica, sea un Excel, un Airtable, un Trello, un ClickUp, un Notion, me da exactamente igual, un Google Sheet, el que se quiera venir arriba, un Excel con un Power BI y hacemos ahí fricadas de análisis de datos, bueno, lo que quieran, pero una herramienta dinámica con sistemas de avisos, de alertas y que sea una herramienta de trabajo para el día a día, ¿no? El objetivo de este tipo de herramientas no es hacer un análisis una vez al año, sino que esto sea una herramienta que nosotros abramos cada viernes, digamos, y le demos una batida, ¿no? Entonces, frecuencia de actualización, pues cada vez que me llega un aviso del BOE o cada viernes que me siento a masticar el BOE. Frecuencia de evaluación del cumplimiento, pues cada vez que verifico el cumplimiento de algún requisito, ¿no? Y de algún modo esto se convierte en una herramienta viva, dinámica y que me ayuda en la gestión, ¿no? Ese sería un poco el objetivo. Y con esto, a ver, perdón, que vuelvo de pantalla, estoy aquí saltando de una pantalla a otra. Y con esto ya nada más. Aquí tienen mis datos de contacto. Supongo que ahora harán un montón de preguntas. O si no es que soy, bueno, es broma. Aquí tienen mis datos, ¿vale? Les invito al que tenga interés en ampliar un poco de información o quiera pedirme información de cualquier otro requisito de la norma. Yo soy un friki de esto y encantado de la vida de echar una mano. Ahí tienen mis datos y también mis datos de redes, tanto de PDSA Focus, que es mi marca, ¿no? Y luego también les dejo los datos de Metacontratas, que si se han inscrito en este webinar, pues entiendo que ya lo conocen, pero bueno, ahí tienen la información de Metacontratas y tienen también a Irene a su disposición para información sobre este webinar o sobre cualquier otro tema, ¿no? Y con esto, a ver un segundito, dejo de compartir y ahora debería estar yo de vuelta, si no me equivoco. Sí, o si quieres, Leandro, no sé si a lo mejor dejas tus datillos por ahí y oye, nosotros nos vemos ahí en pantalla. ¿Tenemos Sí, alguna espera, preguntita? Y bueno, Leandro, antes de comenzar, sí, espera que es que no sé qué están viendo ahora, se quedó en la presentación, me parece. sí, ahora mismo vemos el diagrama de flujo a través de la presentación. A ver, Esos ahora gráficos desde la aplicación. he vuelto yo. Estamos, ¿eh? En todo momento has estado, Leandro. Ah, No vale, te perfecto. preocupes. Perfecto. Pues Oye, yo nada, a nivel individual y como, bueno, como parte representativa de Metadata, Metacontratas, agradecerte pues todo lo que nos has transmitido, Leandro, ese ir más allá. Y bueno, tenemos alguna preguntita. Y sobre todo, comienzo un poquito por los agradecimientos, así que están por aquí. Bueno, tenemos a Gema que nos da las gracias porque le ha parecido pues es súper útil tu ponencia, Leandro. Juan Manuel nos cuenta un poquito, nos hace alguna pregunta y Esther Martín ya se ha pedido tu Excel, yo me la anoto y hago un envío. Todo aquel que lo haga, ¿vale? Nada, podéis escribir a info@metacontratas o a Leandro, info@metacontratas.com o webinar@metacontratas.com y os hacemos envío, ¿vale? Si lo veis en grabación, no os preocupéis.
Y bueno, comenzamos un poquito con esas preguntas, ¿vale? Y en primer lugar, Tania nos pregunta, buenas tardes, Leandro. Muchas gracias, ya que hablas de protección contra incendios. ¿Sabrías decirme si los extintores de los camiones tienen que cumplir también con las trimestrales? Al no ser instalaciones, nos surge esa duda. Sí, a ver, los extintores de los camiones van por, digamos que el 513-2017, que es genérico de instalaciones y equipos, pues en el anexo 2 nos habla de los controles que deben pasar los extintores, ¿no? Entonces, como extintor más, lo único que hay con la salvedad de la señalización, pero como extintor más sí debería pasar el trimestral y la anual por mantenedor habilitado, ¿no? Y la prueba hidráulica cada 5 años si fuera el caso, ¿no? En principio sí hay que revisar el estado del extintor y ahí lo único que no procede es el tema de señalización únicamente, ¿no? Pero sí que habría que ver integridad, idoneidad. Ojo con la idoneidad, ¿vale? Que hay alguna norma específica de extintores que por ahí la debo tener según el tipo de vehículo en el que vayan, la cantidad, el peso, etcétera, pues tener en cuenta la idoneidad y tener en cuenta esa revisión trimestral. Yo en cuanto a camiones, en cuanto a vehículos en general, recomiendo que de todas formas se hagan controles periódicos tanto de este tema como de extintor, periódicamente perdón, como de botiquín, periódicamente para asegurar que está todo en orden, ¿no? Que a veces las cosas en los camiones tienden a caminar y pasan cosas extrañas, hay duendecillos malignos y a veces pasan cosas raras tanto con extintores como con botiquines. Sí, al final son un punto clave ahí, una herramienta de protección indispensable. Vale, tenemos a Juan Manuel, que aquí hemos ido hablando un poquito, yo le he echado alguna pregunta también en respuesta en privado. Nos comentaba Juan Manuel que bueno, que es un poquito pues todo, mucha información, mucha actualidad precisamente, y bueno, agradece pues, tu herramienta. Él nos indica que tiene un procedimiento específico dedicado al seguimiento de la legislación, que está incluido dentro de la parte de integración preventiva. Y bueno, se apunta también a tu Excel a recibirlo y que ni de lejos nos indica que, digamos, su control legislativo pues es tan exhaustivo como tú lo estás poniendo, Leandro, que se lo pide para ver si yo creo que le puede dar Sí. A ver, esto un repaso integral ahí. yo con esto me pasa una cosa, es que a veces cuando presento este tipo de cosas, o hace 20 días que estaba hablando de gestión de personas en los sistemas de gestión, que es un tema también desaprovechado y al que en este momento actual hay que sacar mucho partido, pues muchas veces la gente me dice, oye, pero esto nunca me lo han pedido, o esto realmente es necesario, o esto... Por eso matizaba al principio que yo hoy no hablaba de certificación ni de auditoría, ¿no? Puedes tener un sistema mucho más sencillo que este, ¿vale? Puede cumplir desde el punto de vista de la auditoría, ¿vale? Y yo lo que no sé, y es donde pongo un poco la interrogación, es si te ayuda o no. Entonces yo la propuesta que hago es porque entiendo que una herramienta de este tipo te puede ayudar a identificar quiénes son los actores involucrados, a identificar quiénes son los responsables, a controlar mejor las periodicidades. Digamos que una herramienta que te obligue, al final, como vemos, el cumplimiento legislativo que involucra la identificación del requisito, pero luego el despliegue de acciones concretas y por tanto es un proceso que requiere agentes, plazas, responsabilidades y tal, y que cuanto más, de manera más dinámica lo trabajemos, pues mejor, ¿no? Yo si ese Excel les ayuda, perfecto. El Airtable creo que tengo opción de compartirlo en modo visualización por si alguien lo quiere cotillar, pero es bastante cutre, se puede hacer algo mucho más bonito separándolo por tablas, pero bueno, y yo se los comparto, y el que quiera utilizarlo bien, el que quiera simplificarlo vale, el que quiera complicarlo bien también, pero sobre todo la idea sería, desde mi punto de vista o mi mensaje, es que busquen algo que sea práctico, ¿vale? Que si tienen un registro muerto que solo lo usan para enseñárselo al auditor, eso no sirve para nada. Y por desgracia los sistemas de gestión están muchas veces llenos de registros muertos que la organización los tiene única y exclusivamente para enseñarse al auditor. Entonces, yo creo que hay que huir de eso porque es un esfuerzo estéril, dedicarle horas a algo que no aporta valor.
y a lo que hay que ir es a algo que aporte valor, ¿eh? Ojo, que luego van a recibir el Excel y van a decir, pues vaya filfa esta, ¿no? Pero bueno, por si alguien le ayuda, tienen allí formulitas y coloritos y demás, y está todo en abierto, con lo que lo pueden trastear como quieran y ya está, ¿no? Y luego el tema de los correos desde Excel o los correos desde Google están muy bien. Yo tenía uno para avisarme de la revisión del separador de hidrocarburos y me llegaba un mail cuando hacía más de 30 días que no lo había registrado la revisión, un mail automático y ya está. Entonces era el pepito grillo, ¿no? Porque también hay que huir de tener las cosas en la cabeza, sino que tengas un sistema automatizado de notificaciones que te ayude, ¿no? Entonces, bueno, encantado de compartirlo. Totalmente de acuerdo, Leandro. Ese liberar espacio en la cabeza y que es fundamental para lo que llevamos tanto. Sí, sí. Y pues al hilo de Juan Manuel, ¿vale? Él nos comenta la siguiente pregunta. ¿Tienes algún tipo de certificación en materia de gestión del tiempo, Leandro? Yo personalmente no, soy un friki y estudio mucho productividad y tal, pero no estoy certificado en nada. Entiendo que me pregunta a mí a título individual. Y así no, yo no estoy certificado, sí que he hecho bastante formación autodidacta y algo de formación también en otro tipo de formaciones más completas, pero no tengo ninguna certificación de gestión de proyectos ni nada específico como tal, ¿no? Está ahí en la agenda. Yo el año pasado hice dirección de personas, este año estoy haciendo un máster de psicología organizacional y tengo en la agenda lo siguiente va a ser algo seguramente recupere, ya hice algo en el pasado, pero recupere algo de metodologías ágiles y de gestión Lean. Porque bueno, estoy todo el rato haciendo cosas, es mi batalla personal, ¿no? Siempre estudiando y siempre intentando mejorar. No paras, Leandro. Creo que sí, que iba por ahí un poco Juan Manuel, Okay. lo que tú comentas. Vale, nos dice David Martel. En una ejecución práctica en una empresa del sector industrial, aparte de toda esa identificación de requisitos por parte del técnico competente, ¿cuántos recursos humanos necesitaríamos un poco para llevarlo a la práctica? Yo creo ahí, David, que a lo mejor nos hace falta un poco de números, ¿no? El tamaño de empresa. No, aquí lo bueno, y esto también es muy importante, y yo creo que esto es lo que aporta valor. Si se acuerdan, tanto en el Excel como en el Airtable puse de forma expresa una columna que pone responsable, ¿no? Bueno, pues la revisión 2015 de 9001, por ejemplo, eliminó de forma expresa la figura del representante de la dirección, porque de algún modo se detectaba que había muchos sistemas que giraban en torno a una sola persona, ¿no? Ningún sistema puede funcionar si gira en torno a una sola persona. Entonces, ¿qué debemos hacer? Repartir juegos. Y repartir juegos implica involucrar a todos los actores que tengan que intervenir en la organización. Que además eso enlaza, para aquellos que estén en España, con un principio básico, que es mi unicornio perdido todavía, de la ley 3195, que es la ley de prevención de riesgos laborales, que es la integración de la prevención, ¿vale? 27 años de ley 3195 y sigue en búsqueda y captura la integración de la prevención, ¿no? Bueno, pues una de las historias por las que no se integra es porque no se reparten responsabilidades. Entonces, lo que sea inspección reglamentaria o sea mantenimiento, pues habrá que dárselo al responsable de mantenimiento. Lo que sean requisitos relativos a EPIs, a la adquisición de EPIs, pues habrá que dárselo al responsable de compras. Y el responsable de compras tendrá que comprar lo que la normativa establezca. Cuando haya un requisito de formación, pues habrá que dárselo al responsable de formación. Cuando haya un requisito de una práctica segura, por ejemplo, el Real Decreto de Cancerígenos que entró el otro día, ¿no? Perdón, 2021, junio de 2021. Entra en vigor y el aceite de motor usado es cancerígeno. Estupendo. Bueno, pues ojo, porque ahora nos tenemos que asegurar de que no haya exposición a aceites de motor usado, ¿vale? Entró en vigor, se publicó el 15 de junio y entró en vigor 16 de junio, ¿vale? Yo en el procedimiento de cambio de aceite de mi taller tendré que incorporar en algún sitio, se deberán utilizar guantes de protección que eviten el contacto con aceite usado.
guantito de nitrilo por aquello del tacto de 1,5, por aquello del tacto tal. Pero será el responsable de taller el que tenga que asegurarse de que la gente use ese guante y de que haya guantes allí a disposición. Entonces, ¿cuánta gente hace falta? Pues, hombre, no tendría que haber gente expresa para esto. Lo que es necesario es que cada responsable, a todos los niveles, asuma la parte de responsabilidad de cumplimiento normativo que le toque. Por eso es muy importante en este mapeado que les decía yo antes, en este table Excel, el que quieran, que de algún modo identifiquemos a quién le toca. Y luego digamos, oye, te tienes que asegurar de esto, le traslademos cuál es el requisito expreso que le toca y repartirlo, ¿no? De todas formas, solo el proceso de identificación en una empresa del sector industrial es muy laborioso. Yo ahí, en la medida que sea posible, sí que les sugiero que en la parte de la identificación, si pueden buscar ayuda, mejor. Que el jefe no quiere pagar, pues bueno, este primer batida mediante los códigos electrónicos y luego irlo manteniendo. La primera identificación es la peor, luego mantenerlos más sencillos si lo metemos en el día a día. Si lo hacemos una vez al año nos podemos morir, ¿no? Pero en el día a día es más o menos llevadero. Pero lo más importante en todo caso, perdón, es eso, repartir juegos y al final las obligaciones, los requisitos para la organización tienen que trasladarse a cada proceso y cada responsable debe asegurar su cumplimiento. Esa sería la clave para que esto funcione realmente. Vale. En ese sentido, creo, David, que bueno, hemos resuelto un poquito ahí, le hemos dado un poco de... Pues, vale, Leandro, muchas gracias. Nos dan todos, ¿vale? Por la práctica y todas las herramientas que has compartido. Les ha gustado mucho a los asistentes. Una preguntita tenemos aquí de Manuel, ¿vale? Bueno, Juan Manuel te ha contestado, que es, digamos, un poquito el más participativo. Juan Manuel, muchas gracias. Pues no te va mal cuando hablabas ahí un poco de la certificación en gestión del tiempo, pues no te va mal para no ser project manager, así que... Muchas gracias. Y bueno, Manuel nos pregunta, él tenía implantado en su organización pues un sistema de gestión de calidad del medio ambiente y esa 45001 pues llegó después, que al final siempre es un poco más fácil, cuando ya pues hay una primera. En ese sentido, ahora está pues dándole una vuelta y nos pregunta por indicadores, algunos indicadores ejemplos que puedan ser útiles en seguridad y salud en el trabajo. Nos indica un poco que su organización es de tipo oficina, digamos, los puestos son administrativos. No sé si se te ocurre alguno. Sí, bueno, se sale un poco del tema, pero es un tema que me gusta mucho también. Un buen indicador, por ejemplo, puede ser el nivel de cumplimiento de requisitos legales de seguridad y salud, por ejemplo. Y luego, en cuanto a indicadores, la gente utiliza mucho los indicadores de siniestralidad, pero no aportan gran valor. Y a mí me gusta que la gente enfoque los indicadores para luego poder plantear objetivos hacia aquello que de algún modo puede controlar, ¿no? Entonces, a mí, por ejemplo, me gusta que la gente trabaje, aunque a veces es lamentable, pero bueno, me gusta que la gente trabaje sobre su evaluación de riesgos laborales. Tendrás una evaluación de riesgos laborales que te habrán hecho mejor o peor. Generalmente te la han hecho peor, por tanto empezamos mal, pero bueno. Y ahí tenemos riesgos de distintos niveles y tenemos una planificación de actividad preventiva. Y entonces un indicador bueno puede ser, por ejemplo, el número o el porcentaje de riesgos de nivel muy alto o riesgos de nivel alto que incorpora nuestra evaluación. Y ese sería algo sobre lo que trabajar para irlo reduciendo y sobre eso, por ejemplo, nos podemos ir planteando objetivos de reducción de esos niveles de riesgo que de algún modo nos dará una foto del despliegue de nuestra planificación de actividad preventiva, de su eficacia y también de la vigencia de nuestra evaluación de riesgos laborales, que muchas veces nuestro servicio de prevención ajeno, que por eso es ajeno, a veces no actualiza con la frecuencia que debería, ¿no? Luego puede haber otros indicadores bonitos, dependiendo de cómo sea tu sistema de gestión. Pero, por ejemplo, siendo una actividad de oficina, me pareció entender. Sí, eso vale. Vale, pues siendo una actividad de oficina que no tienes mucha chicha en cuanto a riesgos, y por tanto, pues ahí lo bonito que puedes hacer y lo que le va a dar valor al sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo es la promoción de prácticas saludables, ¿vale? Ahí puedes lanzar programas de prácticas saludables tanto en cuanto a comida
como a deporte, como a lo que se te ocurra, hay 1000, y de algún modo podrías establecer indicadores del tipo cuánta gente se apunta a prácticas saludables o qué grado de aceptación o de satisfacción de los empleados hay con respecto a estas prácticas saludables, etcétera, ¿no? Luego incluso hay herramientas que permiten, por ejemplo, hacer pausas cuando trabajamos con ordenador, que es típico en una oficina, hacer pausas para descansar la vista y tal, te salen, te avisan y tal, ¿no? Pues de algún modo podemos medir el grado de utilización de este tipo de herramientas. En qué medida la gente hace pausas, ¿no? En qué medida la gente se cuida. Bueno, pues si podemos medir eso, también son indicadores relativamente sencillos de utilizar a través del uso de aplicación, por ejemplo, pues también podemos tener ahí una fuente de información de cuánto está llegando nuestro sistema de gestión, ¿no? Ahí lo importante de todas formas es entender que los indicadores, la base del principio básico de Deming, ¿no? De medir para mejorar, pues tendría que llevarnos a establecer indicadores que de algún modo nos sirvan para tener la foto de nuestro desempeño, es decir, del resultado de nuestro esfuerzo. Entonces, indicadores de siniestralidad, por ejemplo, cuando a veces los accidentes son in itinere o son de cosas que escapan de nuestro control, no sirven de mucho o nos ponen el foco en el cero accidente famoso que no es del todo positivo, ¿no? Yo creo que hay que buscar indicadores que vayan a la gestión más que otra cosa, ¿no? Pero bueno, se me ocurren eso. De todas formas, si quieres contactarme y por chat, por LinkedIn, si te me ocurre alguno más, pues investigamos, ¿no? Pero bueno, yo iría, siendo una oficina, yo iría por ahí, por hábitos saludables, adopción, adhesión, satisfacción, este tipo de cosas del personal, ¿no? Luego también puede haber indicadores relativos a derivados, por ejemplo, de temas de clima laboral o de temas de psicosociales o de temas de experiencia de empleado, que también nos van a dar una foto del desempeño de nuestro sistema de gestión, ¿no? Eso muchas veces se queda fuera del sistema y realmente es un muy buen indicador, ¿no? También puede ser interesante si realizamos algún tipo de medición de este tipo, incorporarla al sistema de gestión e integrarlo en nuestras mejores continuas. Estupendo, Leandro. La verdad que es súper completo. Nos dice Juan Manuel que tienen pues, en su compañía mediciones de estrés, por ejemplo, ¿no? Y bueno, que también colaboran pues, con vigilancia de la salud y la detección de los riesgos asociados a, por ejemplo, pues, mala higiene postural, nos comenta. Y Perfecto. yo la verdad que he visto súper interesante. Tú te has denominado, autodenominado friki en varias ocasiones, pero cuando me has dicho esa pequeña herramienta, al final nosotros en Metacontratas y Metadata, pues parte del equipo, ¿no? Se lleva pues bastante tiempo pues, al final delante de una pantalla haciendo una revisión documental. Oye, pues esas herramientas y que se pueda hacer un indicador totalmente medible a través de una aplicación, esas pausas activas, como pausas sedentarias, pero que te hagan parar y desconectar y se pueda medir. La verdad que es un muy buen sistema para dar esa mejora. Sí, yo creo que también, digamos que el sistema de gestión se tiene que adaptar a cada empresa, ¿no? Y en una oficina, pues, por ejemplo, este tipo de cosas, porque no hay riesgos así importantes, pero bueno, podemos irnos a ese campo que es muy bonito, ¿no? Con respecto al estrés, por ejemplo, pues también hay cosas interesantes por ahí. Y muchas veces lo que pasa es que los servicios de prevención hacen una medición, pero eso se queda allí como muerto, no retroalimenta el sistema, ¿no? Lo bueno es que se retroalimente. Y luego ya, apuntándome a Friki Total, que el año pasado hice este máster de personas y ahora estoy con psicología de organizaciones, llevo 6, 7 años profundizando en temas de personas o algo más, empecé con temas de coaching, de inteligencia emocional, bueno, un palo que me interesa porque al final ningún sistema, al final cualquier cosa que queramos que funcione será tecnología, procesos, personas. Entonces, o tocamos la pata de personas o no alcanzamos resultados y en seguridad y salud del trabajo es crítico, ¿no? Entonces, bueno, profundizando en personas, por ejemplo, otro campo súper bonito para trabajar es el tema de las emociones, ¿vale? Y hay aplicaciones también para registrar emociones, ¿vale? Y hay un método sencillito que es Ruler, por ejemplo, y luego hay aplicaciones que de algún modo, pues, ¿cómo esperas que sea hoy tu día? Ping. ¿Han visto los estos de los baños de aeropuertos, de las caritas, ¿no? Del control de seguridad. Bueno, pues eso se puede hacer en ámbito laboral con una aplicación. ¿Cómo esperas que sea hoy tu día?
Pues hoy vengo súper animado, espero que sea verde esto, estupendo, carita contenta. ¿Cómo te vas hoy para casa? Me voy cabreado, odio a todo el mundo. Algo ha pasado ahí, ¿no? Bueno, pues esto se puede medir en aplicaciones y el jefe puede decir, ¿qué coño está pasando? Que la gente llega feliz y se va de mal humor, ¿qué ha pasado esta semana? ¿Qué problemas hemos tenido? O por qué la gente llega con una predisposición de hoy lo voy a pasar mal en el trabajo, ¿no? Un indicativo del estado emocional de la gente también es muy bonito y con el móvil es súper fácil de hacer, ¿no? Y es gracioso, yo hablo mucho de emociones. En Canarias tenemos, yo hablo desde Canarias, en Canarias tenemos un proyecto que fue pionero para trabajar las emociones con los niños desde el colegio, que era el EMOCREA, que ahora se ha extendido a nivel nacional y que es súper interesante, para que los niños sean capaces de identificar sus emociones, identificar qué les despierta una emoción u otra, y tal, tal, tal. Y es perfecto, y la gente jovencita viene súper bien. Pero algunos que como yo ya vamos peinando canas, somos analfabetos emocionales, ¿no? Y muchos de los problemas, y ojo con los conflictos, y ojo con la salud psicosocial en la empresa, etcétera, etcétera, mucho viene por el tema emocional y podemos ponerle un termometrito de las emociones también, ¿vale? Es un tema súper bonito. Y en oficina, con ordenador y teléfono y WhatsApp y el urgentismo terrible en el que vivimos, pues muy, muy interesante. O sea que por ahí también dejo esa idea porque también puede ser interesante, ¿no? Oye, qué bonito, Leandro, al final, lo que nos comentabas. Yo conozco equipos que tienen ese semáforo, es un clic al inicio, un clic al final, y oye, se mide mucho y si hay mucho rojo, vamos a ver qué pasa. Algo pasa, sí, exacto. Sí. Y bueno, pues una última pregunta que nos acaba de hacer Juan Jesús, Leandro, y te liberamos, porque si no, yo creo que al final, nada, tú que creías que no había preguntas, nos pregunta Juan Jesús Rivero. Dada tu experiencia en obras de construcción, ¿cómo actuarías con esta herramienta que has dispensado en temas de seguridad y salud en este ámbito, en el ámbito de la construcción? Bueno, pues realmente la parte de identificación de requisitos legales y tal es la misma. Digamos que la herramienta es aplicable a cualquier tipo de actividad. Bueno, no sé de qué me habla realmente, si me habla de esto o me habla de indicadores o ahora me quedé descolocado, no sé si nos puede matizar. Indicadores, nos confirmo. Ah, de indicadores, de indicadores. Vale, en construcción sí que tenemos riesgos altos, muy altos y de todo, y ahí yo trabajaría en la gestión preventiva, en la minimización de estos niveles de riesgo. Y lo que pasa es que en la obra de construcción realmente no trabajamos con una evaluación periódica, porque la obra es un ciclo. Ahí realmente tenemos un plan de seguridad y salud, que es sobre el cual vamos a trabajar, y ahí lo que sí se podrían establecer serían indicadores. Yo, por ejemplo, soy muy fan, de hecho, a un amigo le preparé una aplicación de un tema de dirección de personas que iba un poco en esa línea. Yo soy muy fan de, y es un poco feo si quieren, porque ahora estamos, hay modas que van a otro palo, pero bueno, en la construcción tenemos que asegurar el cumplimiento de los requisitos y puntos, ¿vale? Liderazgo transformador, líder coach y tal, está estupendo, pero ponte el casco, ¿vale? Vamos a ser claros, ¿no? Entonces, yo en obras de construcción soy muy amigo de inspecciones, ¿vale? Control operacional, inspecciones pura y dura, observación directa de cumplimiento de normas de seguridad, ¿vale? Entonces ahí podemos tener tanto indicadores relativos a incidencias de seguridad de la infraestructura, protecciones colectivas, señalización, medios de emergencia, instalación eléctrica, hay esos cuadros y esos cables en las obras, ojo, cuidado, ¿vale? Y luego podemos entrar a indicadores que midan el comportamiento preventivo de los trabajadores. Uso de EPI, uso de guantes, uso de mascarillas, y ahí, por ejemplo, tenemos, y hay cambios, ¿no? Pues, ojo que estamos dando un desencofrante y nos vamos a la ficha de datos de seguridad y ahí tenemos que hay que ponerse gafas y guantes y al albañil de turno le parece una tontería, ¿no? Pues hay que vigilar eso, ¿vale? Ojo también en la construcción y en general, que a veces hay sentencias ridículas como la del otro día, que consideraba improcedente un despido de un señor que estaba haciendo el cabra, ¿no? Pero el empresario tiene una responsabilidad clara en vigilando y tenemos que evidenciar que vigilamos y tenemos que amonestar y tenemos, vale, entonces en ese sentido yo tener y esto por ejemplo yo a este amigo se lo hice con un formulario de Google que es muy sencillito, nombre,
usa casco, usa guantes, usa botas, vale, y ya está. Y en las distintas visitas que lo vas haciendo, vas viendo y de algún modo ves cómo vas a nivel de cumplimiento. Lo puedes mirar en global, lo puedes mirar por personas, puedes saber quién es un CAFRE y, ojo, también es muy importante para un sistema de gestión de seguridad en el trabajo, puedes saber quién es tu aliado en seguridad, ¿vale? Eso es muy importante. Es otro palo. Yo me disperso mucho, me perdonan, ¿vale? Pero bueno, que es el liderazgo en prevención, ¿vale? Y a mí me gusta mucho el liderazgo natural, ¿vale? El líder entre iguales. Entonces, si yo hago un seguimiento, una monitorización del comportamiento preventivo, puedo identificar qué trabajadores están más alineados y más comprometidos con la prevención y a esos señores les tengo que poner galones de líder natural. Y cada vez que entra un peón nuevo en la obra, lo tengo que pegar al culo de ese señor, perdón la palabra, y decirle, este tiene que ser tu modelo. Porque si dejamos que se junte con cualquiera, pues luego pasa lo que pasa, ¿no? Entonces, es muy importante. Entonces, yo en obra me iría a medir incidencias en instalaciones, medidas de protección, instalación eléctrica, señalización, extintores, etcétera, etcétera. Y también me iría a comportamientos preventivos de los trabajadores, ¿vale? Tanto para amonestar como para monitorizar, ¿vale? Y a veces, yo hace poco estaba auditando una constructora muy grande de aquí de Canarias y han pasado cosas porque se ha incorporado gente de otra empresa y hay encargados de obra que traen otra cultura y están siendo más laxos en cuanto al cumplimiento de medidas de seguridad en obra, ¿no? Entonces, hay que monitorizar eso y hay que estar alerta, ¿no? Perdón que yo divago mucho y a lo mejor me extiendo demasiado, pero bueno, es un tema que también me gusta mucho y me interesa mucho, ¿no? Y ahí de nuevo, formulario de Google y fecha, hora y a quién vi haciendo qué. Y un formulario de Google alimenta una tabla de Google y de ahí saco una batería de indicadores de comportamiento preventivo global por persona, por semana, por mes, como me dé la gana, ¿no? Y de algún modo, cuando yo meto más presión, puedo ver el impacto que estoy originando, ¿no? Eso sería un poco la foto de ese indicador. No sé si esto ayuda. Sí, totalmente. Al final, bueno, inspecciones periódicas, observación, trabajo de campo y es tan sencillo como que, bueno, no todo lo va a hacer una persona. Al final hay distintos jefes de obra, ¿no? Y que todos tengan esa herramienta, ese sí es un página de Google, que al final llega un reporte y sobre esto, si os parece, es verdad que dentro de poquito, no me quiero adelantar, no quiero adelantar mucho, pero os informaremos de una de las nuevas cositas que sacaremos desde Metacontract, ¿vale? Ahora que ha salido el tema, pues nada, yo aprovecho. Y nada, Leandro, todo el mundo te agradece pues tu aporte de valor, tu visión y bueno, ese proyecto de Focus. Y yo por mi parte, bueno, agradeceros, os llega la grabación mañana, tomo nota de todos aquellos que habéis pedido pues ese y las herramientas que nos ha dado Leandro. Y bueno, os invito pues a seguirnos en LinkedIn, Metacontratas. A Leandro, por supuesto, también lo tenéis en LinkedIn, también muy activo. Y nada, Leandro, pues yo por mi parte, nada, espero verte en el futuro webinar, ¿vale? Y nada, agradecerte tu tiempo, como siempre, tu conocimiento, porque ha sido de gran valor. Perfecto. Pues muchas gracias a Metacontratas, muchas gracias a todos. No sé si me he enrollado más de la cuenta porque yo me caliento y tal, pero bueno, espero haber aportado valor. Espero que lo que les haya contado hoy les ayude a todos en mayor o menor medida. A su disposición en LinkedIn para lo que quieran y la información que he manejado hoy pues les llega a través de Metacontratas y el que quiera profundizar me tiene a su entera disposición. Muchas gracias a ti también, Irene, por toda la ayuda hoy con este GoToWebinar empezando a manejarlo y tal, y a ver si hay ocasión de vernos en otro webinar, en cualquier otra temática, que yo encantado. Me gusta mucho compartir, al final explicando algo también aprendes y bueno, para mí siempre es enriquecedor y es una oportunidad para crecer a título personal. Genial, seguro que sí, Leandro. Ya te lo digo yo, que yo ya te tengo fichado. Bueno, pues muchas gracias a todos y que paséis buena tarde, ¿vale? Nos vemos en próximas sesiones. Muchas gracias, Leandro. Un saludo. Gracias.